Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Quiero que tome la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, libro que vamos a entrar a estudiar precisamente ahora en nuestro discipulado, o que estamos por entrar. Pero quiero que vayamos mirando algunas cositas. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Diga conmigo uno más. Vamos, póngale ganas. Diga conmigo, uno más. Estamos en una serie, desde el domingo pasado, la serie, por lo menos en la mañana, porque las noches, recuerde que ahora las noches, las noches cambiaron, estamos cambiando el formato, son noches de avivamiento. Los que estuvieron conectados y algunos vinieron, el domingo pasado fue una noche extraordinaria. Porque ahora vamos a abrir una ventana profética tremenda. Milagros Dios va a hacer. Renovación del Espíritu. Entonces son cosas, son énfasis diferentes. Pero en la mañana, en nuestro CFC en casa, porque la mañana será CFC en casa, pero la noche ahora es avivamiento. Pero en la mañana, esta serie que solamente se da en la mañana, porque la noche es otra cosa, estamos en una serie que se llama Uno Más. Uno más. Y Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9. Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré. ¿Después de esto qué? Miré. Y aquí que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, eso dicen los ancianos, amén. Amados, dentro de esta serie, la enseñanza de hoy le he llamado una mirada en la eternidad. ¿De qué vamos a hablar? Una mirada en la eternidad. Una mirada en la eternidad. Vamos a tener una pequeña mirada a la eternidad. En tiempos como los que vivimos, en tiempos como hoy, donde la gente no tiene una mirada a la eternidad. La realidad es que muchos tienen una mirada solo a su temporalidad, no a su eternidad. Por eso el evangelio ha perdido fuerza. A mí a veces me preguntan: pastor, pero ¿por qué la generación de los apóstoles, aquellos creyentes, tenían esta dinámica? Muy sencillo, hermano. Porque ¿por qué no tenían problema en morir en un teatro romano a manos de una fiera salvaje, o morir quemados en una hoguera, o tantas otras cosas? Porque tenían más clara la eternidad. Pero con el paso de los siglos, con el paso de los años y con la influencia de tantas cosas, se ha ido perdiendo la eternidad. Aunque todos la hablamos y la sabemos, pero la visión de la eternidad se ha perdido. Hasta que aparece un evento de choque. Hasta que aparece un evento de choque. Un evento que te cambia y te vuelve a despertar.
Un evento de choque como el que la humanidad ha estado viviendo, por ejemplo. Si hay algo que estos meses ha enseñado es que la vida es frágil. Todo mundo se creía seguro. Una raza humana próspera, con avances tecnológicos. Pero de pronto apareció un virus que no se sabe todavía de dónde surgió. Pero ya no importa de dónde surgió, si de un laboratorio, un animal, de lo que eso ya no interesa. De dónde haya venido, lo cierto es que desestabilizó y tiene desestabilizado todavía. Y no se sabe todavía lo que venga, lo que se augura. Nadie está seguro ya. Porque aunque nos digan ponernos mascarillas, no estamos seguros. Las mascarillas y el distanciamiento social solo son elementos que ayudan. No es que ayude, no es que no ayuden, obviamente ayudan, pero a la larga no te da seguridad. El más mínimo descuido te contagias. Y el problema no es más, a todo mundo en algún momento le va a llegar el virus. Esta es la gran realidad. La gran realidad. El problema no es que te llegue. La lotería es que tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Pues ese es el problema. Por eso es que el tratamiento o enfrentar este enemigo tiene 3 etapas: el antes, el durante y el después. A los que nunca le ha dado el virus, perfecto, están en la etapa del antes. ¿Y qué se debe hacer en el antes? El antes es importante una buena comida. El antes es importante mantener una vida de ejercicio. Y muchas otras cosas. El cuidar de no tener otros órganos comprometidos. Y así sucesivamente. Pero la realidad es que todo parecía estable en los momentos de más grande avance científico, y hay algo que desestabiliza y ha enseñado cuán frágil es la vida. Cuán frágil es la vida. Entonces, esto ha hecho que la gente entienda, o pienso yo que Dios está permitiendo, por lo menos hablando de la parte del reino, que la gente podamos entender que la vida no es solo la temporalidad que vivimos, que hay una eternidad y que debemos entenderla. Ahora, el anciano Juan, que escribe Apocalipsis, está solo en una isla. Es importante entender el contexto. Está en la isla de Patmos, exiliado por el emperador. Se cree que Domiciano lo exilia allí. Un hombre ya de casi 100 años trabajando y picando. En la isla de Patmos exiliaban a los prisioneros. Era una isla no muy grande, era una isla pequeña, una isla muy pequeña. ¿A qué los enviaban allí a los prisioneros? Los enviaban a picar piedra. Era una isla donde sacaban piedras para el imperio, para las grandes construcciones de mármol y etcétera. Así que la gente las enviaban a picar piedras. Y un hombre de casi 100 años está allí, fue exiliado para que picara piedras para el imperio. Pero allí en esa pequeña isla de Patmos hay un hombre que no importa que esté exiliado, que esté abandonado, que esté solo, no importa que esté perdido en una isla remota, allí nadie se interesa, no hay nadie que lo llame, porque no hay líneas telefónicas, no hay celular. Para el que se vive quejando hoy de que nadie me llama, pues a Juan nadie lo llamaba. Sí, es que esa es la debilidad hoy de los cristianos, hermanos, una flaqueza tan tenaz. Y usted se queja, y pastor, esta crisis que yo estoy, bueno, pues el anciano Juan está allí abandonado en una isla solo. No hay nadie que nunca lo va a llamar, porque no hay cómo llamarlo ahí. Pero señores, no importa que está exiliado, él no pierde su comunión con Dios. Tal vez no tiene un celular para que nadie lo llame, pero sí tiene una línea directa con el cielo. Sí tiene una comunicación con Dios. Y entonces
él ora. Y en esas oraciones, en esos momentos de comunión, Dios le abre los cielos. Y entonces tiene una revelación que es una revelación de locura. Es el único libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Es el único libro profético. Y lo que Juan escribió es una locura. Las visiones de Juan fueron tremendas. Apocalipsis es un libro controversial para muchos. Hay gente que lo ve como ficción. Otros ni siquiera lo leen porque les da miedo. Pero es un libro de profunda esperanza. Ahora, no es fácil abordar Apocalipsis. Tal vez mucha gente no lo lee porque no sabe cómo leerlo. Y es que hay que saberlo leer, porque si no usted puede salir inventando cosas que no son. Entonces, Apocalipsis tiene una hermenéutica clave para interpretarlo, y por eso no es tan fácil. Se demanda alta comprensión del libro. Pero hay que mirarlo. Ahora, Juan, estando en este entorno de crisis, Dios comienza a mostrarle las cosas que eran, las que fueron, las que son y las que serán. Esta es una manera de organizar el libro. Cuando usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, Dios le dice a Juan: te va a mostrar lo que fue, lo que es y lo que será. 3 periodos claves. Entonces, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, Dios comienza a mostrarle a Juan las cosas que serán, las cosas que vendrán, lo que será. Y entonces lo lleva, primero que todo lo lleva a la sala del trono. Juan tuvo un privilegio tremendo, que estando en la isla de Patmos, Dios le abre una ventana tremenda y lo lleva a la sala del trono. Y usted puede leer Apocalipsis capítulo 4. Y entonces en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, después de esto miré, y aquí que una puerta abierta. Porque note, aunque él está preso en una isla, Dios comienza a enseñarle: escúchame, Juan, aunque estés en una isla exiliado, en el cielo siempre habrá una puerta abierta. Porque en los cielos siempre se abrirán puertas, porque aunque todo se te cierre, Dios siempre tendrá una puerta abierta. Y esa puerta abierta te va a llevar a niveles de adoración. Gracias por lo que están entendiendo. Y entonces Dios le muestra y le dice: aquí hay una puerta abierta, Juan. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Entonces Dios lleva a Juan a la sala del trono, y allí en el trono ve cosas tremendas. Pero de pronto ve allí un libro que no se podía abrir, con unos sellos. En la antigüedad los emperadores sellaban. Usted tiene que entender que Apocalipsis no está escrito para nosotros en esta época. Es decir, Apocalipsis está escrito en un contexto romano. Está escrito para una iglesia que está atravesando momentos difíciles. Entonces, por eso cuando aparecen sellos, ¿por qué se usan sellos? Porque los emperadores romanos, cuando enviaban una carta, un documento, y llevaba el sello del emperador, era un documento de alta autoridad. Entonces Dios está usando el contexto en el que Juan vive. Si Juan hubiera vivido en esa época, pues Dios le hubiera mostrado Apocalipsis de acuerdo a esta época, quizás de qué hubiera hablado. Pero estamos en la época romana. Entonces Dios le muestra un libro que está sellado, pero no está con el sello del emperador, está con el sello del Cordero. Y ese sello lo que dice es que lo que hay ahí adentro es de autoridad y tiene que ver con la historia, no del imperio, sino del reino de Dios y de la humanidad. Pero el problema es que nadie puede abrir ese libro. Y dice la Biblia que Juan lloraba y lloraba mucho. Y Juan lloraba y decía: pero ¿quién puede abrir? Hasta que apareció el Cordero. Y esos sellos, ¿con qué tienen que ver? Esos sellos tienen que ver
con juicios de Dios. Por eso estaban sellados, nadie los podía abrir. Juicios de Dios. Juicios de Dios que se van a desatar. Porque escúcheme algo, mi querido amigo que estás acá y mi querida familia. Una y otra vez me han preguntado a lo largo de mis años: pastor, ¿y por qué Dios no interviene? Tanta injusticia, tanta muerte, tantas violaciones. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? Entonces yo le digo: no, Dios va a intervenir. Pero es que usted no quisiera que interviniera ya. Eso es como en la casa cuando los hijos o cuando la gente dice: pero su papá no les dice nada. Sí, pero cuando les dice. ¿Alguien le gusta aquí cuando el papá ya les tenga que hablar? O la mamá a veces puede ser. No, pero no les dice nada. Pero no les dice nada, sí. No les dice nada. Pero el día que les toca, ¿qué decirle? Entonces déjeme decirle algo, mi querida familia. Hay un día que Dios va a actuar. Quien pregunta y dice: ¿y por qué Dios no actúa? Pregunta desde la ignorancia bíblica. Porque tú no quisieras que Dios actuara ya. ¿Y por qué no lo hace Dios? Porque este no es un tiempo de actuar, este es un tiempo de misericordia. Ahorita está una puerta abierta que se llama redención. Ahorita hay una puerta abierta que se llama gracia. Ahorita hay una puerta abierta que se llama salvación para tu casa, para tu familia. Ahorita hay una puerta abierta que es salvación para las naciones. Una puerta. Hay una puerta abierta. Gente que está en la casa viéndonos, hay una puerta abierta para tu familia. Esta es puerta abierta para tu casa. Wow. Pero un día se va a desatar, señores. Y entonces el capítulo 6, y tengo que decirte esto para contextualizarte, porque es que si yo te leo y te enseño el pasaje sin ubicarte, usted puede perderse. El capítulo 6, entonces comienza Dios a abrir los sellos. Entonces llega el tiempo y comienzan a abrir cada sello, y cada sello tiene una implicación, y ahorita no la voy a hablar, pero quiero que vayas conmigo al verso 12 del capítulo 6, Apocalipsis 6, 12, porque llegamos al sexto sello. Y dice la Biblia, Apocalipsis 6, 12: y miré cuando abrió el sexto sello, y mire lo que viene con el sexto sello. Mire lo que viene con el sexto sello. Y entonces cuando se abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto. Y el terremoto es tan violento que afectó todo, hermano. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y entonces usted tiene que entender que aquí hay una figura, y repito, entonces alguien lee, los que leen Apocalipsis dicen: pero pastor, ¿cómo caen las estrellas del cielo? No, Juan está usando una simbología que tiene un significado. Como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, usted tiene que entender que Juan no está diciendo que es que la tierra se va a envolver como un pergamino. Juan lo que está transmitiendo que es que el movimiento telúrico es tan violento que el terremoto que viene es tan fuerte que está por fuera de toda escala. ¿Sabe usted que la máxima escala de Richter en los terremotos es escala de 10? Pero este terremoto no va a estar en la escala de Richter. Esto está por fuera de la escala. Un terremoto de 9 puntos y algo ya desestabiliza la placa tectónica de la tierra. Hace unos años el tsunami de Indonesia, que mató a más de 250,000 personas, su movimiento fue de cerca, o su estratificación fue de 9.9 en la escala de Richter, y dicen los sismólogos que la placa tectónica de la tierra sufrió un giro, una alteración.
con un terremoto de 9 puntos. Este terremoto está por fuera de la escala de Richter. Yo no sé cuánto será, de 15 será. No, si es de 15. O sea que lo que Juan está describiendo con todas sus figuras es un movimiento tremendo. Es tan tremendo el movimiento que dice Juan en el verso 15, y los reyes de la tierra, o sea, los presidentes de las naciones, los que tienen plata, los grandes, mire, aquí no se salva a nadie, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ahí sí pagaron para esconderse, hermano. Y se escondieron en las cuevas y entre las peñas, porque hermano, cuando eso pasa, no importa que usted tenga plata, hermano, o no tenga. Y entonces decían a los montes y a las peñas, ¿qué decían? Caed sobre nosotros y escondednos. Pero note, aquí aparece, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ah, diga conmigo, ¿y de qué? Y de la ira. Señores, yo pregunto, ¿esta ira del Cordero cuál es? Es la ira acumulada de los siglos de pecado, de violaciones. ¿Usted cree que los miles y millones de abortos, ese aborto que usted cree y que usted dice, sí, hay que abortar, usted cree que Dios, eso va acumulando ira? Pero repito una vez más, ahora Dios no va a detener los abortos, pero la ira se está acumulando. Por eso es que cuando el terremoto se desate, señores, y entonces dice el verso 17, porque el gran día, no se le olvide esto, porque el gran día, vamos, alguien se anima, porque el gran día, entonces va a haber un día donde la puerta de gracia se cierra, y ahora sí llega, ahora sí, todos los que han preguntado, ¿cuándo Dios va a intervenir? Porque el gran día de la ira ha llegado. Y entonces esta es la pregunta que a Juan lo embarga. Entonces cuando Juan ve eso dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La verdad, ¿quién? Entonces el sexto sello termina con una gran pregunta de Juan. Entonces la pregunta que le gravita a Juan, Dios mío, pero frente a todas estas crisis. Entonces el capítulo 7, Dios le muestra dos visiones. La visión de los 144,000, que es una visión para los judíos. Eso no tiene que ver con la iglesia, es una visión para los judíos, y no son los únicos que se van a salvar como enseñaron los testigos de Jehová, que solo 144,000 se salvan. No, eso es un error. No, esto es una visión que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, y son judíos que Dios va a redimir para un propósito durante un tiempo. Pero la visión tiene que ver con los judíos. Pero a mí me interesa la segunda visión, porque Dios le muestra a Juan la visión del pueblo judío, pero luego el verso 9, que es el que me interesa, ya contextualizado un poquito, llegamos al punto, después de esto, otra vez, lea conmigo, capítulo 7, después de esto, ¿se acuerda cuál es la pregunta que Juan tiene? ¿Cuál es la pregunta? Oiga, pero ¿quién se va a sostener? Entonces Dios ya le dijo, mire, se van a sostener los 144,000, es decir, eso es un número profético para los judíos. Pero ahora le voy a mostrar, Juan, le voy a mostrar también quién más se va a sostener. Entonces lo llevó a una mirada a la eternidad y le dijo, después de esto miré. Aleluya. Entonces aquí comienza a responderle, ¿quién se podrá sostener? Y lo llevó y le permitió una mirada en la eternidad. Entonces yo me detuve acá y rápidamente, para los que les gusta escribir, ¿qué veo en la eternidad? ¿Qué veo en la eternidad? ¿Qué fue lo que Dios le permitió ver a Juan? Número 1, señores, ¿qué es lo primero que Juan vio? Una gran multitud. Aleluya. Una gran multitud, porque recuerde la pregunta, ante todo lo que Juan está viendo, Juan dice, no, Señor, pero yo me imagino que con todo eso será muy poquitico, eso está grave, ¿quién de verdad se va a sostener? Y la primera sorpresa que lleva Juan, ¿cuál es? Señores, que en la eternidad hay una gran multitud.
Gracias. Dije que en la eternidad hay una gran multitud. Lo primero que Dios le muestra a Juan: hey Juan, escúchame, hay una gran multitud de redimidos. La eternidad tiene una gran multitud de redimidos. Wow. Entonces después miré, para sorpresa de Juan, porque Juan está como medio, oigan, con todo lo que está viendo. Usted sabe lo que Juan está viendo. Y Juan está diciendo: Señor, pero esto de la ira tuya es serio. ¿Y quién se va a sostener? Entonces Dios le dice: tranquilo, Juan. Lo primero que tú vas a entender, en la eternidad hay una gran multitud. La cual nadie podía contar. Es incontable. Lo que Dios tiene es incontable. Entonces, 3 cosas le enseña Dios a Juan de esa multitud. Primero le enseña el origen de la multitud. ¿De dónde viene esa multitud? Note usted que no es una multitud judía. La judía está en los 144,000. ¿Por qué esta multitud de dónde viene? ¿Cuál es el origen? De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. O sea, le está hablando de que el origen de esta multitud es un origen global y diverso. Señores, global y diverso. Diverso en cultura, diverso en lengua. En otras palabras, ¿sabe qué está describiendo el verso 9? La iglesia universal. La iglesia que viene de toda nación, de toda multitud, de toda lengua y de toda tribu y pueblo. En cada nación Dios tiene su iglesia. Y su iglesia Dios la va a redimir. Oh, vamos, alguien le aplaude. Pero ¿sabe también qué más le enseñó de esa multitud? Le enseñó el carácter de la multitud. El carácter de esta multitud. Porque le dijo: hey, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces mire lo que está viendo la eternidad. Está viendo el trono, pero alrededor del trono miles y miles, todos vestidos de ropas blancas. ¿Y de qué me habla la ropa blanca? Me habla de santidad y de pureza, porque en el reino de Dios se vive en santidad. ¿Y de qué me hablan las palmas en las manos? Señores, me habla de celebración. Y está todo mundo celebrando, está todo mundo aplaudiendo. Un carácter de santidad y un carácter de celebración. Pero también le mostró una tercera cosa de esta multitud. Le mostró el clamor de la multitud. Y mire el verso 10. ¿Qué hacía esta multitud? Se quejaban. No. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, aleluya, pertenece a nuestro Dios. La salvación no la da Dios, no nos la da la ciencia, no nos la da el imperio. La salvación es de Dios. Aleluya. Es Dios quien nos ha salvado. Es Dios quien ha redimido mi casa. Es Dios quien me ha cambiado. Aleluya. Vamos, alguien aplaude a Dios aquí. La salvación pertenece a nuestro Dios. Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces todos los ángeles, note esto, los redimidos son los que claman, pero los ángeles, cuando escuchan aquel clamor tremendo, dice el verso 11, y todos los ángeles que estaban en pie también alrededor del trono y de los ancianos y de los 24 seres vivientes, ¿qué hicieron ante ese clamor? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Y adoraron, aleluya, diciendo amén. Y amén es una expresión hebrea que se transliteró también al griego con el mismo significado, y es: yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Cuando usted dice amén, ¿sabe que hay que tener cuidado cuando usted dice amén? Porque amén es que tú estás de acuerdo. Sí. Y entonces aquellos ancianos, frente a lo que la multitud clamaba, los ancianos, los ángeles, los seres vivientes y todas las cortes celestiales, ¿qué era lo que decían?
Amén. Estamos de acuerdo. La salvación es de nuestro Dios. Pero lo segundo que Dios le mostró a Juan en la eternidad, primero le mostró una gran multitud. Y ya vimos que le mostró el origen, el carácter y el clamor de esta multitud. Pero lo segundo que le mostró es el proceso. Y esto es interesante, el proceso para llegar a la eternidad. Estando en la eternidad le mostró el proceso para llegar a la eternidad. Y entonces el verso 13, lea conmigo, Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos le habló a Juan. Entonces uno de los ancianos que está viendo en la visión se le acerca y le habla a Juan y le dice: oiga Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Qué interesante. Ojo con esto, porque es un anciano, es una figura de un ángel que está preguntando quiénes son. Porque hay cosas de los ángeles que los ángeles no saben de ti. Gracias. Hay cosas de los seres celestiales que no saben de la redención que Dios ha hecho contigo. Porque estos seres le preguntan a Juan y le dicen: hey Juan, pero toda esta gente, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son? Están preguntando. Y yo le dije, ¿qué dijo Juan? Señor, tú lo sabes. Pero luego note, hay un anciano, pero luego Juan le habla al Señor y le dice: tú lo sabes. Y ahora ya es el Señor y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí me llamó la atención este verso 14. Y aquí hay dos cosas importantes. ¿Cuál es el proceso para la eternidad? Número 1, tribulación. ¿Cómo se llega a la eternidad? Tribulación. Y la palabra aquí es crisis. Señores, escúcheme. Juan está entendiendo que un hijo de Dios atravesará tribulación, atravesará crisis. Entonces por eso es importante entender, para aquellos que se sorprenden por las crisis a los cristianos, el apóstol Pablo en Hechos le dijo a la iglesia: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque desde los apóstoles, desde Cristo para adelante, los apóstoles, los padres de la iglesia también posteriormente, los discípulos, todas las generaciones han vivido tribulaciones. Es más, la generación de menos tribulación somos nosotros. Somos la generación, por lo menos aquí en Occidente. Porque si usted es un cristiano que está en un contexto de otros países, de otras latitudes, están viviendo persecuciones serias. Señores, muchos de estos cristianos murieron. Porque recuerde que Juan, una vez más, porque eso usted tiene que entenderlo, porque todo el que lee Apocalipsis una vez se transporta a su época. No. Juan le está escribiendo a gente que está bajo el imperio romano, y en especial se cree que Juan escribe en el momento que está bajo el imperio de Domiciano. Y Domiciano, al lado de Nerón, fueron dos de los emperadores más violentos de persecuciones hacia los cristianos. Entonces Juan, la gente que está leyendo Apocalipsis, está leyendo la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación para un cristiano de finales del siglo I? No es lo mismo que para usted. ¿Qué es la gran tribulación para un cristiano de finales del siglo I? La gran tribulación es Domiciano. Por eso cuando usted lee las bestias, eso es lo difícil de Apocalipsis, porque es que Apocalipsis se mueve entre dos esferas, entre lo histórico y lo profético.
Por ejemplo, usted va a leer en Apocalipsis bestias, y usted que está en esta época inmediatamente piensa bestias y se transporta. Pero ¿qué es una bestia para un cristiano del primer siglo? ¿Qué es una bestia? Ubíquese en finales del primer siglo, y ubíquese usted bajo el Imperio Romano y sale una bestia. ¿Qué piensa? ¿Quién es la bestia? Yo ya sé quién es la bestia, Roma, hermano. O sea, si ve cómo se lee, tan fácil leer Apocalipsis, ¿no? Entonces usted lo lee y entiende inmediatamente. Oiga, para el cristiano del primer siglo, ¿quién eran las bestias? Pues era Roma. Desde lo histórico era Roma. Señores, ¿qué es la gran tribulación? Pues la gran tribulación es toda esa persecución. Señores, ¿o no es gran tribulación que a usted lo saquen de su casa y lo tiren a un teatro romano y lo esperen bestias ahí? Pero ¿sabe qué les dice Juan? Tranquilo, van a salir. Ahora, eso es lo histórico. Entonces, en lo profético es que cada época de cristianos ha tenido su propia tribulación. La de ellos fue una, la tuya es otra. Pero el punto es que tú la vas a tener. Es más, alguien aquí en esta hora está viviendo tribulación. Señores, y todavía no ha venido lo peor, pero va a haber tribulación y va a haber batalla. Pastor, ¿y por qué me toca pasar a mí por COVID? Pues porque le toca. Ya no entiendo, pastor, y usted, pues porque me toca, pues qué más. Y estoy vivo porque Dios quiere. Yo salí vivo porque Dios quiere. Y si me hubiera muerto, pues hermano, era el tiempo de morirme. ¿Cuál es el problema? Sí, usted dice así es, pero ese no es el cuento, ¿no? No venga aquí con mentiras. Porque usted dice, ay, así es, pastor, pero usted no la vivió. Y cuando usted la viva, pero esta es la realidad. Nos toca pasar por tribulación. Señores, pero ¿sabe qué me dice mi Biblia? Que yo voy a salir. Salga ahorita en la temporalidad o salga en la eternidad, pero voy a salir en victoria. Vamos, alguien alaba a Dios. Y estos que están, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso aquel que está padeciendo, escúcheme familia, usted tiene un familiar que está allí en una UCI terrible, yo sé que hay que orar, mientras haya vida tú oras, pero también hay momentos que si Dios decide llevárselo, Dios lo sacó de esa tribulación. Porque es una tribulación estar así. Dios lo sacó y hoy está en la eternidad. Y entonces uno más, gracias, uno más que se suma a las multitudes de la eternidad, con palmas en las manos y con vestiduras blancas. Vamos, alguien alaba a Dios. Ey, recuerde. Juan le escribe a gente bajo su yugamiento del Imperio Romano y le está diciendo, mire lo que les espera. Sí, ahorita que usted ve la bestia romana encima de ustedes, pero sabe, les espera un trono. Entonces, ahora usted entiende por qué aquellos cristianos, ahora tú entiendes por qué los cristianos volvieron locos también a Nerón por allá en el año 60. ¿Por qué no tenían problema a morir? Usted y yo sí tenemos terribles problemas. Pero Nerón en su jardín puso 1000 hogueras de cristianos y se sentó en su palco y le decía, ahora sí, sinvergüenzas, maldigan, ahora que se van a achicharrar. Se van a quemar, quiero verlos maldecir a ese diosito que ustedes tienen que cantar. Y resulta que comenzaron a cantar en su propio jardín. Cantaban, yo no sé qué cantaban, de pronto cantaban cuán grande es Dios. Y entonces Nerón dijo, ¿cómo? Esta gente está quemando. ¿Pero sabe por qué? Porque tenían clara la eternidad. Tenían clara la eternidad. Entonces Juan les está diciendo, ¿sabe qué? Hay tribulación acá, pero vamos a salir. Usted va a batallar, va a sufrir, va a tener guerras, va a enfermar, lo van a tirar a los leones, lo van a comer las bestias,
va a morir en un teatro romano. Usted va a ser perseguido, lo van a exiliar de su casa. Y si no logra ir a un teatro romano, le va a tocar vivir en catacumbas, en cuevas. Esa es la realidad. O a mí me toca estar en una isla de Patmos, exiliados casi a los 100 años, picando piedra para el imperio, esperando o que me dé un paro cardíaco. Porque ¿qué estaba esperando Juan a los 100 años, señores? Picando piedra, que le diera un paro cardíaco y listo. Pero Juan ahora, en una isla de Patmos, Dios le está diciendo: tranquilo, Juan, viene un trono. Hay una eternidad, porque tu vida no es lo que tú ves acá, hay algo más grande. Vamos, alguien aplaude a Dios. Entonces, mi querida familia, habrá tribulaciones, pero saldrás. Gracias. Pero no solo le muestra a los que han salido. Mire, lea conmigo otra vez Apocalipsis 7:14. Estos son primero los que han salido. Primer proceso. Hay tribulaciones, pero saldremos. Pero lo más grande, ¿cómo llegamos a la eternidad, pastor? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi familia querida, no hay otra manera de llegar a la eternidad sino lavando los vestidos en la sangre de Cristo. Escúcheme, tú no llegarás a la eternidad por unirte a X o Y denominación, leer X o Y libro. No, señores, tú necesitas lavar tus vestidos con la sangre de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lavar? ¿Qué está mostrando Dios? ¿Que yo tengo que meterme en sangre? No, otra vez volvemos a todo el mundo simbólico. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tú tienes que aceptar el sacrificio de Cristo. Que tú tienes que identificarte con el sacrificio, porque espiritualmente el sacrificio de Cristo lavará tus vestidos, lavará tu vida. Y lo único que garantiza eternidad es que tú tengas vestidos blancos. Escúcheme, usted no va a la eternidad porque tenga plata, trabajo, porque no, nada de eso sirve. Cuando tú enfrentes la muerte, porque todos vamos a morir. Pastor, yo como que me voy. Tranquilo, la puerta está abierta, mijo. Pero con COVID o sin COVID, va a morir. ¿Usted va a morir? ¿Usted que está allá? Va a morir. Va a morir. Va a morir. Pero lo que garantiza mi eternidad, aleluya, es que tenga mis vestidos blancos. No en la eternidad. Yo no limpio mis vestidos en la eternidad. No. Hoy en la temporalidad. Cuando yo recibo a Jesús, cuando yo acepto el sacrificio de Cristo, entonces mis vestidos serán emblanquecidos. Alguien alaba a Dios. Venga, escúcheme esto que le voy a decir. Escúcheme esto que le voy a decir. Si pudiéramos correr dimensiones, porque nosotros vivimos en dimensiones. Usted en este momento, usted y yo estamos aquí en una dimensión de la temporalidad. Pero si pudiéramos correr el velo proféticamente, ¿cómo lo ve Dios a usted? No lo ve con el traje que tengo hoy, pantalón gris, chaqueta negra, no. Dios nos ve así como están estas niñas de danza. A todos nos ve con vestiduras blancas. Porque la única manera de que tú entres a la eternidad es que tu vida esté blanca por la sangre de Cristo. Pero si hay pecado en ti, entonces pasa como la parábola del hombre que el Señor invitó a la boda y todos vinieron bien vestidos y apareció alguien que no estaba vestido de boda. Entonces el Señor comienza a rezar, dice: ¿y ese cómo entró? Porque a veces hay gente que no está vestido de boda. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Agárrenlo, átenlo y sáquenlo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Sí, guárdame, eso es. Si tú juegas con Dios, si tu vestido no está blanco, un día te van a sacar, un día me pueden sacar a mí, echarme, y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Alguien quiere lavar sus vestidos hoy?
Yo creo que cada día es una oportunidad de Dios para lavar nuestros vestidos. Y por último, para cerrar, señores, ¿sabe qué le mostró de la eternidad? Le mostró las características. Mire lo que le mostró Dios a Juan. Le mostró las características de la vida en la eternidad. ¿Cuáles son las características de la vida en la eternidad? Y entonces, el verso 15, Apocalipsis 7:15. Por esto, es decir, ¿por esto qué? Por haberse lavado con la sangre, por haber aceptado la expiación de Cristo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven. Número 1, ¿cómo es la vida en la eternidad? Será una vida de servicio. Y le servirán día y noche en su templo. Así que lo que yo estoy haciendo aquí en la temporalidad, ¿qué es? Un ensayo, exacto, un entrenamiento. Por eso algunos de ustedes que no sirven acá, mijo. Bueno, claro que si no sirve acá, yo no sé si vaya a servir allá. Gracias por lo que me están entendiendo. No, agarre esto. Mire cómo es la vida en la eternidad. Léalo otra vez conmigo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 15? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, su morada los va a cubrir, su presencia los va a cubrir. El tabernáculo de Dios te va a cubrir. Así que más vale que tú empieces a servir hoy, porque en la eternidad se sirve. Pero yo estoy entrenándome. ¿Sabe todo lo que hacemos acá qué es? Preparándonos. ¿Usted cree que el Dios que ve que en la eternidad vamos a servir no está mirando a los que sirven acá en la temporalidad? Claro que Dios ve. La vida en la eternidad es una vida de servicio. Pero dice el verso 16: ya no tendrán hambre, ni habrá sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Sabe cómo será la vida en la eternidad? Una vida de plenitud. Habrá plenitud, no habrá hambre. Se acabó la agonía de la comida, hermano. Hermana, Dios la va a liberar. ¿Y qué preparo ahora de desayuno? ¿Y qué preparo? Tranquilo, eso se va a acabar. Porque ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ni el sol, ni el calor. Habrá vida de plenitud. Habrá vida de seguridad. Vida de seguridad y abundancia. Verso 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Entonces Dios te va a llevar a fuentes de agua de vida. O sea que habrá fuentes de abundancia para tu casa, para tu vida. ¡Aleluya! Una vida de seguridad y de abundancia. Y por último, señores, una vida de consuelo. Y entonces aquí dice el verso final: y Dios enjugará toda lágrima. Entonces Dios mismo va a consolar. Se te acabó el lloro, familia. Se te acabó el lloro, porque Dios va a enjugar la lágrima. Va a enjugar, habrá consuelo. Por eso en la eternidad lo que habrá es bendición de Dios. Y todo ese dolor que tuviste, toda esa tribulación que atravesaste, entonces Dios te va a abrazar y te va a decir: ya, tranquilo, paso. Ya no hay más días para llorar. Ahora es día para alabar a Dios. Vamos, ¿alguien le aplaude? Colóquese en pie, por favor, familia. Aleluya. Venga, colóquese en pie y míreme acá, porque le tengo que decir esto final. Una mirada en la eternidad. Pero pastor, alguien preguntará en la casa, o alguien está: pastor, sí, muy lindo,
Pastor, pero yo estoy aquí en Sincelejo en medio de una pandemia. Sí, pero precisamente esta pandemia a mí me enseñó que la eternidad está cerquita. Escúcheme esto, la eternidad está al paso de 5 o 6 días. ¿Sabe usted que en 5 o 6 días hay gente que se complica y se puede ir? ¿Sí? La eternidad está cerca. Entonces, familia, pastor, pero ¿qué hago ahorita? ¿Sabe qué fue lo primero que vio Juan? Una multitud. Señores, ¿por qué yo necesito ganar uno más? Porque hay uno más que necesita ingresar a la eternidad. Hay uno más. Toda esa multitud que vio Juan, ¿de dónde venía? Señores, de las naciones, de la iglesia que en las naciones, de la iglesia que en los pueblos, en las tribus y en las lenguas, gana uno más, evangeliza uno más, extiende a uno más. Hay uno más por ahí que necesita el evangelio de Cristo Jesús, y Dios te puede usar para uno más. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Alguien cree que Dios lo puede usar para uno más? Uno más. Entonces fíjese que el propósito de uno más no es llenar iglesias y templos. No. ¿Sabe cuál es el propósito de uno más? Llenar el cielo. Hay gente que dice, no, es que para llenar. No es para llenar templos. Señores, uno más es para llenar el cielo. Es más, en esa multitud que vio Juan, a lo mejor ahí estará un familiar tuyo, un sobrino tuyo. Tu esposo va a estar ahí, tu esposa va a estar ahí. Yo espero ver a mi familia toda ahí, hermano. Sí, entonces yo tengo que trabajar para ver a mi familia. Yo tengo que ganar uno más. Pastor, pero tenemos tribulación. Sí, pero vamos a salir. Aleluya. Vas a salir de la tribulación. Pero hoy Dios te invita a que laves tus vestidos. Hay que lavar. Hay que andar con vestidos limpios. Aleluya. Hay que andar con vestidos blancos, familia. Oh, bendito sea Dios. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento.